presente continuo. Lo primero que tenemos que recordar es que se va a utilizar el verbo to be. Entonces, en el verbo to be, lo que tenemos que recordar es que cada pronombre va con un verbo to be adecuado. Por ejemplo, I va con am, he, she and it va con is, you, we and they va con are. Entonces tienes que recordar eso del verbo to be, que cada pronombre o cada sujeto va con un verbo to be. Y para que lo tengas también en presente, porque lo vamos a utilizar tanto en afirmativo y negativo y en pregunta, ¿no? Muy importante. Otra vez, I va con am, he, she and it va con is, you, we and they va con are. Y otro elemento que va a caracterizar al presente continuo es el verbo en ing. En este libro solamente están manejando el verbo wearing principalmente como ejemplo de usar, y el verbo ing es usando. Ya la terminación ing es la terminación ando, endo en español. Pero hay más, se puede poner cualquier verbo prácticamente en presente continuo. Vamos a ver un poquito más sobre la estructura y la fórmula. El presente continuo se va a formular con un sujeto, un pronombre personal, el verbo to be, dependiendo de la forma que le toque, ya sea en afirmativo o negativo, y un verbo con terminación ing, que en español es la terminación ando, endo, comiendo, jugando, trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Vamos a ver oraciones positivas aquí. Por ejemplo, I recuerda va con am. I am working at the moment. Estoy trabajando por el momento. I am working at the moment. You, we and they van con are. Entonces cualquiera de estos tiene que ir con are a fuerza. Y aquí el ejemplo es they're looking for a job. Están buscando por un trabajo, ¿no? He, she and it va con is. Entonces, aquí it's waiting for you, está esperando por ti. Son ejemplos en positivo. Si quiero formularlo en negativo, lo único que tengo que hacer es agregarle el not a las oraciones. Por ejemplo, aquí I'm not driving very fast. No estoy manejando muy rápido. I'm not driving very fast. You, we and they aren't. Recuerda, you, we and they va con are. Afirmativo o negativo sería nada más con el not. You, we and they aren't watching TV. He, she and it isn't working now. Y que no está trabajando por el momento. Y lo mismo con las preguntas, se va a formular de acuerdo a como cualquier pregunta, ¿no? El orden se invierte. Primero va la question word y luego la auxiliar. Aquí tengo unos ejemplos. Where am I going? What are you doing? Who is he looking at? Y muchos ejemplos más, ¿no? Pero lo importante es la estructura. Verbo to be y verbo con terminación ing, un gerundio. Y en español el equivalente es el ando, endo. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. Recordamos que las preguntas yes or no questions son las preguntas que empiezan con el auxiliar. En este caso el auxiliar es el verbo to be. Am, are and is. Las preguntas empiezan con el verbo to be. Sus respuestas van a ser sí o no. Eso es una regla universal. Bueno, primera pregunta. Am I working today? Estoy trabajando. Y pues ya podría alguien responder yes you are o yes you're not. Lo mismo que cuando vimos el tema del verbo to be, ¿no? Solito, pero aquí se refiere solamente a las acciones que estás realizando en presente continuo. Are you watching TV? Is he waiting for me? Ese es el orden nada más. Aquí solamente estamos ejemplificando el orden que llevan. La regla para formar una oración en continuo es verbo to be y un verbo terminando en ing, en gerundio, ¿vale? Y pues las preguntas empiezan con el auxiliar, sus respuestas son sí o no. Dependiendo del sujeto va a ser la estructura de la respuesta, ¿ok? Después puedes ver palabras clave, sobre todo en ejercicios donde comparan presente simple contra continuo. Vas a encontrar que hay palabras clave, ¿no? Del presente continuo como now, today o at the moment. Esos indican que se están realizando en el momento, un uso particular del presente continuo. Vemos aquí que dice my name is Claire and I'm wearing a green suit today. Entonces aquí vemos que está usando un traje verde
Y aquí me está marcando de high heels, que son tacones. Entonces tengo que poner que está usando tacones. Ajá. I am wearing high heels. En el siguiente ejercicio tengo las preguntas de en presente continuo, pero son las preguntas de yes o no con respuestas cortas. Recuerda, si las preguntas empiezan con el auxiliar, que en este caso es verbo to be, la respuesta va a ser sí o no. Entonces tú vas a ver las imágenes del ejercicio anterior y vas a responder si sí o si no lo están haciendo. Por ejemplo, en la número uno, ¿Is Claire wearing a green suit? Vimos que estaba usando un traje verde, entonces la respuesta sería yes, she is.